Qué bueno es cuando nos juntamos todos los hermanos juntos y en armonía y podemos alabar a Dios, podemos darle gloria, podemos bendecir su nombre. Y esta mañana, como estábamos cantando, podemos amarlo por esa sangre preciosa que Jesús derramó por nosotros, esa sangre que nos dio la libertad, esa sangre que nos rescató, que nos dio salvación y que puede hacernos más que vencedores, esa sangre preciosa que le costó a Jesús. Y es importante que nosotros podamos valorar la sangre de Jesús, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y por eso es que estamos aquí reunidos también, porque como iglesia, como familia, en cada hogar podemos hacer un hogar cristocéntrico que se enfoca y que el fundamento es Jesús. Entonces eso es lo más importante. Amén. Ahora, esta mañana quiero estudiar otra vez con ustedes la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos versículos que les estamos dando, pero esa es nuestra meta, que ustedes puedan encontrar en la palabra de Dios todo lo que dice Dios, su voluntad, y que nadie pueda engañarnos, nadie pueda mentirnos o decir yo pienso que dice así, yo creo que dice así. No, es como está escrito y que nosotros podemos enfocarnos en esto y saber bien que Dios está hablándonos su perfecta voluntad. En Gálatas 3, versículos 13 y 14, esto es de lo que hablamos la semana pasada, Gálatas 3, 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hemos visto que hemos sido redimidos de toda maldición, de la maldición de la ley. Deuteronomio 28 nos menciona la bendición y nos menciona la maldición. Dios puso por testigos a los cielos y a la tierra y que nosotros podamos escoger. Pero aún así nos da una pista para hacerlo. Nos dice, escoge pues la vida. Y eso es lo que hemos escogido. Si tú esta mañana estás consciente de a quién has escogido, puedes estar seguro de que has escogido la vida. Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo se fue anunciando la venida de Jesús, que es el fundamento de nuestra fe. Estamos hablando de Cristo, aquel que vino para salvarnos. Su venida estaba anunciada desde siglos anteriores, y eso es lo que podemos ver también, que en todo lo que se iba haciendo antes de que Él venga, podíamos ver a nuestro Salvador reflejado. Hay tipos de esta redención, modelos, sombras que nos hablaban, que nos reflejaban. Uno de ellos es, por ejemplo, el tabernáculo, y ahora vamos a ver algunos ejemplos más de cómo Jesús iba siendo anunciado y el sacrificio que Él iba a hacer iba siendo anunciado. Pero también podemos ver que dentro de este anuncio del Salvador estaba incluida la sanidad. En Éxodo 12 nos habla acerca de la Pascua y nos hablan los versículos del 1 al 5 cómo debería ser el cordero, cuánto tiempo de edad, las características, que tenía que ser sin defecto, que tenía que ser de un año, y comenzó a seleccionarlo Dios. Y lo mismo nos menciona la Biblia en el Nuevo Testamento, que Jesús fue el cordero inmolado sin defecto y sin mancha, entregado por nosotros. En los versículos 7 al 13, no lo vamos a leer para que ustedes puedan leerlo en sus casas, nos dice cómo deberían comer este cordero, nos dice qué hacer con la sangre. También dice que deberían de comerlo deprisa. ¿Por qué comerlos listos y rápidamente? Porque iban a salir. Ahora, si tú estudias Éxodo y comienzas a ver la salida del pueblo de Israel de Egipto, tú podrías pensar, pero realmente, ¿por qué? Si después de todo lo que habían visto, Faraón no los dejaba ir. Pero algo que necesitamos entender es que si Dios había dicho que iban a salir, entonces iban a salir.
Entonces, cuando Dios te dice que va a hacer algo, te preparas para hacerlo, porque si Dios lo dijo, así será. ¿Y es un tipo de nuestra redención? Por supuesto que sí, porque dice que al igual que la sangre del cordero que tenía que ser puesto en los dinteles, en las puertas, en las columnas, la sangre de Cristo nos protege del destructor. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, estamos protegidos, nuestros hogares están protegidos, nuestra familia está protegida y el destructor no puede entrar a nuestro hogar. Ahora, si nos ponemos a analizar cuántos fueron en el pueblo de Israel, estamos hablando de millones de personas. Eran esclavos, estaban maltratados, eran golpeados. En Éxodo 1, versículos 11 al 14 y Éxodo 2, 23 y 24, Éxodo 1, 11 al 14 y Éxodo 2, 23 al 24 nos dice que los molestaban con sus cargas los egipcios, los oprimían, los hacían servir con dureza, al punto que amargaron su vida, dice, con servidumbre, y los obligaban con rigor. Así los tenían todos los días, los castigaban, encima que no les daban de comer lo que querían, los hacían trabajar a tal punto que amargaron sus vidas. Pero dice también que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y cuando vemos nosotros en el recuento en los Salmos, vemos qué es lo que pasó cuando ellos salieron. En Salmos 37, Salmos 105, 37, describe cuando salió el pueblo de Israel. Y miren lo que dice: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Otras versiones dicen: no hubo entre ellos nadie que estuviera débil, no hubo nadie entre ellos que estuviera endeble. Salieron sanos, salieron sanos. Toma en cuenta esto: estaban siendo oprimidos, estaban siendo obligados, estaban siendo castigados, estaban cansados y todo. Pero cuando salieron, dice la palabra de Dios, después de que comieron el cordero y estaban listos para salir, salieron con oro, con plata, y ninguno de estos millones, ninguno, no dice solo una parte o una mínima parte, no, dice ninguno de ellos estuvo enfermo, no estuvo débil, no estuvo endeble, no estuvo cansado, todos ellos salieron bien. Y eso nos habla acerca de Jesús, el Cordero inmolado, que ya estaba siendo revelado desde antes, pero como una sombra nada más. En Levítico 25, versículos 8 al 10, Levítico 25, 8 al 10 y 13, en realidad todo este capítulo habla del año del jubileo. No sé si ustedes han escuchado acerca de esto. Se llama también el año de la libertad, donde todos volvían a recibir sus posesiones. Si habían, por causa de que necesitaban dinero, habían vendido sus tierras, si habían puesto a sus hijos para que sean esclavos de otros, si ellos mismos eran esclavos de alguien, luego de 50 años, cuando llegaba el año del jubileo, entonces todos regresaban a su lugar de origen, todos regresaban a sus posesiones. Todo lo que habían perdido era renovado otra vez, los recibían otra vez. Y vemos que Jesús en el Nuevo Testamento anuncia el cumplimiento de esto. En Lucas 4, 16 al 19, Lucas 4, 16 al 19 y versículo 21 nos dice: vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué se levantó a leer? El libro, la Biblia. Y dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es una buena nueva para un pobre? Que ya no tienes que estar así, ¿no es cierto? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista
a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y aquí está el año del jubileo. He venido a predicar el año agradable del Señor. Y en el versículo 21 dice, comenzó a decirles, porque todos se le quedaron mirando cuando él hizo esta declaración y hablaban de un buen testimonio de Jesús. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si tú comienzas a estudiar el Antiguo Testamento, vas a ver muchos ejemplos, muchos modelos de Jesús reflejado, del Salvador reflejado. Y aún en esos ejemplos, tú puedes ver que la sanidad estaba incluida para todos. Y eso es importante. Todo lo que has perdido, lo recuperas en Cristo. Todo. En conexión con esto, incluyó la sanidad, incluyó la bendición. Si perdiste tu salud, puedes recuperarla. Si perdiste tus posesiones, puedes recuperarlas. Si perdiste tu trabajo, si perdiste muchas cosas, todo puedes recuperarlo en Cristo. ¿Podemos encontrar sanidad en los tipos que nos mostraron en el Antiguo Testamento de la venida de Jesús? Por supuesto que sí, pero ¿cuánto más podemos encontrar esta verdad en Jesús mismo? ¿La sanidad es parte de nuestra salvación? Vamos a verlo, por supuesto que sí. En 2 Corintios 1, 19 y 20, Segunda de Corintios 1, 19 y 20 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, hablando de Cristo, sí en Él, porque todas las promesas, escúchame bien, todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo es en Jesús. Y siempre, tú notas en este versículo, siempre es sí en Jesús. Debido a lo que ha hecho, siempre que necesitas algo, es sí. Cada bendición, cada protección, sanidad, libertad, fortaleza, gozo, paz, siempre es sí. Sí en Él. Amén en Él. Hoy, mañana y siempre. No hay ninguna promesa disponible para nosotros excepto a través de Jesús. Todas las promesas en Jesús son sí y amén. En el Antiguo Testamento todo profetizó acerca de Jesús. Todo apuntaba acerca de Él. Tipos, ejemplos, modelos, sombras fueron escritas para que nosotros conozcamos que el Salvador venía. Todo lo que le mostró a ellos fueron imágenes, modelos de lo que Jesús iba a hacer después. Ahora, en Hechos 3 vemos un ejemplo de esto, ya cuando Jesús ascendió al cielo después de tener la gran victoria. En Hechos 3 nos habla cómo un hombre cojo de nacimiento fue sanado. Los discípulos se quedaron aquí en la tierra, Jesús los envió a predicar, les dio autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre toda cosa, y ellos salieron y predicaron a Jesús. Entonces este hombre cojo de nacimiento fue sanado y en el capítulo 4 vemos cómo fueron confrontados por los jefes, por los principales sacerdotes. Y en Hechos 4, 9 y 10, Hechos 4, 9 y 10, Pedro les dice, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre que está aquí completamente sano, gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Todo milagro, toda señal, toda maravilla que tú puedes ver es debido a Jesús. Él es todo, es el principio y es el fin, es el alfa y omega, el primero y el último. Y en los versículos 11 y 12
Hechos 4, 11 y 12, dice, ustedes han actuado, lo estoy leyendo en la versión del lenguaje actual, ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús, versículo 12, tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. No hay otro camino, no hay otra fórmula, no hay otra opción, no hay nadie más. Pero algunos dirán, pero ustedes son muy cerrados, que Jesús. Jesús amaba a todos, predicó la aceptación, muchas formas de llegar a Dios, Él entiende. No, hay un solo camino y es Jesús. Jesús siempre predicó la salvación y el arrepentimiento, pero la sanidad nos pertenece al igual que la salvación. La palabra salvación viene del griego sozo y significa salvación, restauración, libertad, sanidad, prosperidad. Muchas cosas están incluidas. No es solamente que cuando mueres vas a ir a morar con Cristo y tener vida eterna, sino que también en esta vida podemos disfrutar de todo lo que Jesús consiguió. Y vamos a ver esto en Isaías 53. Isaías 53, versículos 1 y 2 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, dice Isaías. Otra versión dice, ¿quién ha creído, confiado y aferrado a nuestro mensaje de lo que nos fue revelado? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Otros dicen, ¿quién cree lo que hemos escuchado y visto? ¿Quién hubiera pensado que el poder salvador de Dios se vería así? Viendo acerca de lo que iba a pasar con Jesús, el brazo del Señor se ha revelado a los que creen este mensaje, a los que creen en Jesús. La gente no puede siquiera imaginarlo. Hicieron retratos, hicieron esculturas acerca de cómo era Jesús y no tienen idea de cómo se veía. Esa cruz que algunos tienen colgados y con Jesús que está bien cubierto y que está bien fortachón y todo lo demás, no es nada comparado con lo que él padeció y con lo que realmente sufrió cuando estuvo en la cruz. La gente lo veía, dice la palabra de Dios, porque eso ya se ve confirmado en el Nuevo Testamento y no le llamaba la atención. No tuvieron ganas de verlo. Estaba tan desastroso que no quisieron verlo. Fue peor. Fue lo peor. En el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Otras versiones dice, fue despreciado, rechazado y abandonado por los hombres. ¿Te imaginas después de todo lo que ellos vieron, después de todo lo que vivieron, se olvidaron de esto y lo rechazaron, lo despreciaron? Muchos de nosotros decimos, ¿cuánto nos gustaría vivir en el tiempo de Jesús? Y ahí yo sería diferente y haría esto y haría lo otro. Mira lo que pasó con ellos. A pesar de ver todo esto, fue despreciado, rechazado, abandonado. Dice, un hombre de penas y dolores, familiarizado con el dolor y la enfermedad. A veces pensamos, Dios no entiende, Jesús no tiene idea de lo que pasa conmigo. Puedes ver que no es así. Él estaba familiarizado con el dolor y la enfermedad, y como aquel de quien los hombres esconden sus rostros, fue despreciado, y no apreciamos su valía ni le tuvimos ninguna estima.
Podemos criticar, podemos cuestionar cómo fue el pueblo de Israel, cómo fueron en el Nuevo Testamento, cómo trataron a Jesús. Pero si nos ponemos a examinar el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que en algún momento podemos despreciarlo, podemos rechazarlo, podemos menospreciar lo que Él hizo por nosotros. Otra versión dice, fue despreciado y pasado por alto. Un hombre que sufrió, que conoció el dolor de primera mano. A Él no le tienes que mentir. Él sabe lo que estás pasando porque Él llevó todo eso en sí mismo. No es que Él no entiende tu dolor. No es que a Él no le importa si estás con dolor, si estás enfermo, si estás triste, si estás deprimido, si te han rechazado, si te han traicionado. No es que a Él no le importa, no entiende lo que estás pasando. Él más que nadie te entiende, porque tal vez nosotros no hemos pasado por esas situaciones, ¿no? A veces uno dice, sí, te entiendo lo que pasas, y de verdad no entiendes porque no lo pasaste, pero créeme que Jesús te entiende, Él lo sabe. ¿Por qué? Porque Él lo vivió, Él llevó sobre Él todo esto, conoció el dolor de primera mano. Una mirada a Él, dice, y la gente se alejó. La cruz para nosotros es honorable. Muchos tienen una cruz, llevan una cruz o tienen una medallita o algo así de una cruz, pero créeme que para esos tiempos la cruz era el peor castigo. Era como tener una silla eléctrica. ¿Tú te imaginas? Yo no tendría aretes de silla eléctrica, ¿tú sí? O un collar de silla eléctrica. ¿Por qué? Porque es horrible. Cuando tú ves eso, ves que el peor criminal murió y honrar eso no era nada bueno. Una cruz colgada para ellos era recordar la peor muerte. Y no solamente la peor muerte, la muerte más vergonzosa, más humillante que existía en ese tiempo, que Jesús hizo por nosotros. Era una maldición hacerlo. Pero Jesús tomó ese lugar. La gente que moría así se pensaba que lo merecían. Por eso cuando tú escuchas a estos dos ladrones, cuando hablan con Jesús y uno que se molesta, ¿no? Ay, que si eres hijo de Dios, y el otro le dice, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. ¿Tú te imaginas qué vida habrán tenido estos criminales que merecían estar en esa cruz? Y le dice, nosotros merecemos, pero él no. Y aún así estaba allí. Fue un hombre de dolores, experimentado, dicen dolores, en las enfermedades. Sabemos que Él llevó nuestros pecados y podemos hablar de salvación y decir, sí, la vida eterna. Pero tienes que entender también, llevó Él nuestras enfermedades, dolencias, traumas, dolores, rechazos, maltratos, los llevó Él. Por supuesto que sí, Él lo hizo. Entonces, si Él hizo esto ya, ¿por qué nosotros tendríamos que llevarlo? ¿Por qué nosotros tendríamos que sufrir esto? Y comienza preguntando en el versículo 1, ¿recuerdan? ¿Quién va a creer este anuncio? ¿Vas a creer lo que estoy compartiendo esta mañana contigo? Y luego que va a ser despreciado como un criminal, vamos a ver que se llevó también nuestras enfermedades, que se hizo pobre para que seamos ricos. Jesús nos apartó del pecado, de la muerte. Él no lo cubrió, Él nos sacó, Él destruyó para siempre a la muerte, destruyó para siempre al pecado, la opresión, lo removió de nosotros. Hablamos de esto como si solo incluyera salvación, pero no. Tenemos que darnos cuenta que llevó nuestras enfermedades también. Versículo 4. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Otra versión dice, seguramente, por cierto, Él ha soportado nuestros dolores. El dolor que tú tienes, que si esta mañana estás postrado en cama, que si tal vez te sientes mal, te sientes triste, te sientes desanimado, hay muchas cosas que has pasado, Él ha soportado esos dolores. Él ha soportado nuestros dolores, enfermedades, debilidades, angustias.
y ha llevado nuestras penas y dolores de castigo. Sin embargo, ignorantemente nosotros, dice, lo consideramos golpeado, herido y afligido por Dios como si tuviera lepra. Diciendo, bueno, Dios lo castigó. Y ahorita vamos a ver qué dice realmente. Lo despreciamos. Pensamos que era escoria, dice esta versión. Es bien fuerte, ¿no es cierto? Despreciarlo y pensar que no vale nada. Pero el hecho es que fueron nuestros dolores los que Él llevó, nuestras desfiguraciones. Todo lo que nos pasa, todo lo que te pasa, Jesús lo sufrió, Jesús lo llevó. Pensamos que lo trajo consigo mismo, que Dios lo castigaba por sus propios fracasos. Pero ¿qué dice en esta otra versión? En el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que tú tengas paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a regresar a Isaías, pero vamos a Mateo 8, 16 y 17. Mateo 8, 16 y 17, para que veas. Isaías lo anunció, Jesús lo confirmó. Mateo 8, 16 y 17. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, ¿con qué? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Te das cuenta? Para que se cumpliera lo que fue anunciado. Isaías lo vio, Jesús lo cumplió cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Todos fueron sanos, todos fueron libres. Nadie que se acercó a Jesús fue rechazado, nadie que se acercó a Jesús volvió a su casa de la misma manera. Todos recibieron. Cuando tú comiences a creer esto, así como crees que eres salvo, debes comenzar a creer que eres sano, que la sanidad te pertenece. Isaías, regresamos a Isaías 53. Isaías 53, versículo 5. Pero fue herido, dice esta traducción, por nuestras transgresiones, fue herido por nuestra culpa e iniquidades. El castigo necesario para obtener paz y bienestar para nosotros estaba sobre él, y con las llagas que lo hirieron, fuimos sanados y curados. Esta otra versión dice, pero fueron nuestros pecados los que hicieron eso, que lo rasgó y lo aplastó. Nuestros pecados. Él tomó el castigo y eso nos hizo sanos. A través de sus contusiones, dice aquí, nos curamos. El resultado de su padecimiento terminó en tu sanidad. Jesús tomó nuestro lugar. Versículos 6 y 7. Isaías 53, 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todas las ovejas, dice esta otra versión, se han extraviado. Nos hemos convertido cada uno a su manera, y el Señor hizo alumbrar sobre él la culpa y la iniquidad de nosotros. Fue oprimido, pero cuando fue afligido, él fue sumiso y no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja ante sus esquiladores es tonta, dice, así no abrió su boca. Todos somos como ovejas que se han alejado y se han perdido. Todos hemos hecho lo nuestro, hemos ido a nuestra manera, y Dios ha acumulado todos nuestros pecados. Todo lo que hemos hecho mal
todo lo que hemos hecho mal sobre Él, sobre Jesús. Lo exterior que le pasó fue horrible, horrible, pero más horrible para Él fue lo que pasó internamente. Lo que Él tuvo que sufrir interiormente fue lo peor que le pudo pasar. ¿Pudo sentir el dolor en su cuerpo? Sí. Pero lo espiritual, lo que Él estaba consiguiendo para nosotros fue mucho peor. Ahora, mi pregunta para ti, si van a golpearte y yo tomo tu lugar y yo digo, no la golpeen, no la golpeen, golpéenme a mí porque yo no quiero que sufra, porque yo no quiero que le duela. Y después tú te dejas golpear, después de que yo tomé tu lugar, dime, ¿qué pasa ahí? ¿Significa que lo hice para nada? ¿Que no sirvió para nada? ¿Que no significó nada? Es lo mismo con Jesús. Todo el pecado del mundo iba a estar sobre Él. Y Dios iba a voltear su rostro sobre Él porque el pecado y Dios no están juntos, pero no fue en lo exterior, sino que en su espíritu, en lo espiritual, Él llevó la raíz de todo mal. Versículos 11 y 12, Isaías 53, 11 y 12. De este terrible trabajo del alma, verá que vale la pena y se alegrará, dice Jesús, de haberlo hecho. A través de lo que Él experimentó, mi justo, mi siervo, hará muchos justos como Él mismo, llevando sus cargas. Por lo tanto, dice, lo recompensaré extravagantemente, lo mejor de todo, los más altos honores. Jesús recibió los más altos honores por aquel sacrificio que hizo, porque miró a la muerte a la cara y no se inmutó. Porque abrazó la compañía de los más bajos, Él tomó sobre sus propios hombros el pecado de muchos, asumió la causa de todas las ovejas negras, dice esta versión. ¿Por qué? Porque nos amaba. Eso es importante entender. ¿Por qué hizo Jesús todo esto? Por amor a nosotros, por amor al Padre, por amor a nosotros. Él tomó nuestro lugar. Isaías 53 dice, por su llaga somos sanos. Pero Pedro, en Primera de Pedro 2:24, dice, fuimos sanados. Si lees Isaías 53, dice, por su llaga somos sanos. Pero cuando ya vemos el cumplimiento, en Pedro dice, fuimos sanados. ¿Por qué? Porque Isaías estaba viendo el futuro, pero Pedro estaba viendo lo que tú y yo vemos ahora. Por su llaga fuimos sanados. Ya somos sanos. No desprecies el sacrificio de Jesús. No lo tires a la basura. Lo que Él consiguió para nosotros fue el acto de amor más grande que alguna vez alguien podrá hacer por ti. El más grande acto de amor. Debemos valorar, debemos vivir valorando este regalo. Que realmente el sacrificio de Jesús valió la pena. Que no necesitamos vivir. Pero ¿qué pasa si yo siento, si yo sufro, si yo experimento? Tienes la oportunidad de hablar con tu Salvador, porque Él te va a entender. Él sabe lo que tú estás sufriendo, Él sabe lo que tú estás pasando, pero también te va a decir, toma, aquí está mi sanidad para ti, aquí está mi consuelo para ti, aquí está mi paz, aquí está mi gozo, aquí está todo lo que necesitas. Yo lo conseguí para ti, para que tú fueras libre, para que tú no tuvieras que padecer. Yo creo que esto lo entienden tal vez un poco mejor los padres, que podrían hacer todo, hasta dar su vida para que sus hijos no padecieran esto. Y aún así, cuando tú ves a tus hijos hacerlo, ¿no duele mucho? Es lo mismo con Dios, cuando Él entregó lo mejor para nosotros y lo puso por amor a nosotros, para que tomara nuestro lugar, para que tú no tuvieras que padecer. Muchos adolescentes, muchos jóvenes, mucha gente dice, yo quiero experimentar, yo quiero saber, porque es bueno el sufrimiento y que por el sufrimiento aprendemos mejor. Mentira, esa es una mentira del diablo, que quiere cerrarnos, que quiere atraparnos, que quiere decirnos que así tenemos que ser. No, no tiene que ser así.
Aprende de los errores de los demás, no los vivas tú. Aprende del sacrificio que Jesús hizo por ti, que tomó tu lugar, que cada experiencia, si te sientes solo, ¿no viste esto que dice en la Biblia? Que fue tanta su aflicción que comenzó a sudar como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque era una carga tan pesada. No menospreciemos el sacrificio de Jesús, esa sangre preciosa derramada por nosotros, esa sangre que ahora nos está cubriendo a cada uno de nosotros, que nos está guardando a cada uno de nosotros. Esa sangre que está cuidando tu casa, que está cuidando a tu familia, que está cuidando tu trabajo, que está cuidando todas las provisiones. Ese sacrificio que Jesús hizo, lo hizo por amor. Amémoslo a Él también caminando en esta verdad. No tienes que forzarlo, no tienes que obligarte, solamente descansa en Él y di: Señor, yo recibo esto que tú tienes para mí. Y si hay dolor en mi cuerpo, recibo mi sanidad. Y si hay angustia y si hay tristeza, no hay razón para estar así, porque Jesús llevó todo eso y tú puedes hablar con Él porque Él te entiende. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, porque sabemos, Señor, que tú eres un buen Dios. ¿Quién creerá este mensaje, Señor? ¿Quién verá tu mano poderosa obrando? Nosotros, Padre. Nosotros creemos lo que tú has hecho. Creemos en lo que Jesús hizo por amor. Creemos en el sacrificio de Jesús. Señor, que por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestra sanidad, Señor, está en proceso. Nuestra sanidad, Señor, nuestra recuperación completa. La obra que tú comenzaste la vas a terminar. Y te agradecemos por eso. Te agradecemos por la sangre de Jesús que cubre nuestros hogares, que cubre nuestras vidas, que nos protege, Señor. Queremos poner nuestros ojos en Jesús, solamente en Él. Y te damos gracias porque sabemos que Él nos entiende, porque sabemos que Él nos escucha. Gracias por tu Espíritu Santo que está esta mañana con nosotros y nos muestra toda la verdad y nos muestra todas las cosas que han de venir, Señor, y nos levanta, nos consuela, nos fortalece, nos ayuda, nos anima, Señor, y está a nuestro lado. Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.